Vamos a empezar viendo el Evangelio de San Juan, el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 31 y 32. Sabemos que siempre, en mi caso, mi oración es que sea el Señor que guíe mis palabras, que sea el Señor que dirija mis pensamientos, que sea Él el que habla, que nos habla a través de su palabra. Y este versículo 31, vamos a verlo, quiero verlo en la Nueva Traducción Viviente, creo que sí es esa, ¿verdad? Dice el versículo 31, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y luego el versículo 32, un versículo muy conocido por la mayoría de nosotros, y nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Quiero que primeramente hacer un poquito aquí de énfasis cuando dice este versículo 31. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Aquí está diciendo el Señor Jesús, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Y qué significa fiel? Ser fieles, ¿qué significa? Y es como me gusta hacerlo, viendo algunas definiciones, la palabra fieles, una definición que es firme, dice esta definición, que es firme y constante a sus ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien. Esa es hay muchas definiciones, pero esta es una de las definiciones de la palabra ser fiel. Una persona fiel es alguien que es firme y constante a sus ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien. Aquí en este caso Jesús nos está diciendo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces aquí esta palabra fiel nos está diciendo que nosotros tenemos que ser firmes, constantes a las ideas, ¿a mis ideas? No, a las ideas que Dios me está mostrando a través de su palabra. Y obligaciones. Como cristianos tenemos obligaciones para con Dios. Sí, todos, ¿verdad? Todos tenemos obligaciones para con Dios. Dice, y cumple con sus compromisos hacia alguien. Esas obligaciones son para con el Señor. Y es un compromiso que nosotros tenemos para con Él, ¿no es así? Amén. Y dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos. En el versículo 31, vamos a continuar todavía ahí, cuando dice inicialmente, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. Ahora vamos a hacer énfasis en la palabra creyó. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. No sé si recuerdan, ya hace tiempo estuvimos hablando, compartiendo de una definición de la palabra creer. De la palabra creer. Y comentamos en aquel momento esa definición que en lo personal a mí me gustó mucho esta definición. La palabra creer en cuanto a hablando de la Biblia, de la Escritura. Esta definición dice, creer es la confianza y entrega personal
hasta el extremo de ponerse completamente a disposición de una persona. Esto aquí es ponernos a disposición ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? De Dios. Entonces, repito, la confianza y entrega personal hasta el extremo de ponerse completamente a disposición de una persona, a disposición de Cristo. Entonces, ¿qué sucede comúnmente cuando alguien se convierte a Cristo? Cuando nos convertimos al cristianismo. Normalmente, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Que entregó su vida a Cristo, ¿no es así? O entregué mi vida a Cristo, así es. Entonces, si decimos que hemos creído en Cristo, nos podemos hacer esta pregunta. ¿Me he puesto completamente a disposición de Cristo? De acuerdo a esta definición, la confianza y entrega personal, hasta el extremo de ponerse completamente a su disposición. ¿Nos hemos puesto a su disposición? Ahí cada quien, ¿verdad? Me he puesto completamente a su disposición. Me he mantenido fiel a sus enseñanzas. Y luego dice al final del versículo 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y conocerán la verdad. Ahora, al igual como estamos viendo la definición de la palabra creer, ahora vamos a poner atención a la palabra conocer o conocerán. Aquí dice conocerán la verdad. Vamos a ver la definición de esta palabra conocerán. Y de tiempo atrás, a mi hijo, a él le gusta mucho ver la escritura y comparar pasajes del hebreo, en que fue escrito, cuando el hebreo es el original en que se escribieron en varias de las escrituras, con las versiones actuales. Y comentando en algún momento, en cuanto a esa palabra de conocerán, la definición de esta palabra conocer, original, que viene del hebreo, encontramos dos sentidos o dos usos de esa palabra, que es la que viene en el original, en el hebreo. La palabra es yadaj, así se escribe, con H el último. Y uno de esos dos sentidos o usos en el hebreo que habla de la palabra conocer, uno es obediencia con devoción. Y el otro sentido, esos son los dos principales sentidos que se usa en el hebreo, en la misma palabra. Y el otro sentido es, recuerdan que la Escritura habla cuando una mujer dice que no había conocido varón. ¿A qué se refiere? Que no había tenido intimidad con un hombre. Entonces, esos son los dos sentidos o los dos usos que esta palabra en el hebreo habla. Obediencia con devoción. En este caso, al estar hablando y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, entonces, de acuerdo a esta definición bíblica de esta palabra conocer en el hebreo, pudiéramos leer el mismo versículo 32 en esta forma. Y obedecerán con devoción a la verdad y por su obediencia a la verdad serán libres. Viendo las definiciones de cómo viene desde el original en el hebreo, es lo que nos está diciendo. Y obedecerán con devoción a la verdad y por su obediencia a la verdad serán libres. Entonces,
considerando la palabra obedecer, aquí podemos decir que sí está haciendo referencia a obedecer tanto a la palabra escrita como a obedecer a Cristo mismo en cuanto a sus enseñanzas. Porque como Él mismo nos dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que recuerdan cuando leemos al profeta Oseas, aquel pasaje también muy conocido del profeta Oseas allá en el capítulo 4, cuando dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Recuerdan ese pasaje muy conocido? Ahora, normalmente este pasaje, cuando leemos este pasaje, lo relacionamos también solo con conocer la palabra, saber de memoria la palabra. Pero eso es una parte, solo una parte. Conocer de memoria la palabra es solamente una parte. Ahora que entendemos la definición de la palabra conocer, que tiene que ver directamente con obedecer, nos damos cuenta que no es como lo habíamos entendido. Y quiero dar un ejemplo. Yo conozco que voy manejando, yo conozco que el límite de velocidad en una carretera es de 70 millas por hora. Pero yo voy a 80. Y de repente sale por ahí escondida una patrulla con las luces rojas y azules encendidas, va detrás de mí y me detiene y me dice, vas a exceso de velocidad. Aquí te tengo un regalito. Una multa, ¿verdad? Pregunta, ¿me valió de algo el conocer cuál era el límite de velocidad? No. Como quiera no me escapé de tener que pagar esa multa. El obedecer el límite de velocidad es lo que me asegura el que no me van a detener ni me voy a hacer acreedor de una multa. El obedecer, no el conocer. ¿Se entiende? Esto es bien importante, hermanos, porque eso nos sucede, yo creo que a todos en el mundo cristiano, todos no hemos aprendido a diferenciar. A veces creemos que solamente con conocer, eso es todo. Hasta nos la sabemos de memoria. Pero acuérdense, los fariseos se sabían las escrituras de memoria desde chiquitos. Y no, a la hora de la hora no les valió de mucho. Entonces, aquí el punto es entender bien las definiciones de las palabras, de que conocer no es como nosotros lo entendemos en nuestro idioma español. Conocer, la referencia es obedecer. Así es en el reino de Dios. No es suficiente solo con conocer. Tenemos que obedecer a la palabra. Ahora, vamos a trasladarnos al libro de Génesis. ¿Cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva? Desobediencia. Sí, ese fue el primer pecado que cometió, vamos a decir, el hombre, ¿verdad? Pero ¿qué entendemos? Ellos conocían que no debían probar de aquel fruto prohibido. ¿Así es? Ellos conocían. ¿Pero qué fue lo que hizo que cometieran el pecado? La desobediencia. Así es. ¿Qué hubiera sucedido si ellos obedecen? Pues no hubieran cometido pecado. Y quién sabe ahorita qué estuviéramos haciendo nosotros. ¿Verdad? Si ellos no hubieran cometido pecado. No sabemos.
Pero no se pongan a pensar en eso porque después les va a dar flojera. Algunos han comentado, no tendríamos que trabajar. Yo le dije, no, porque Adán tuvo que trabajar, tenía que labrar la tierra. Y decía, sí es cierto, le dije, la verdad. Entonces vemos que en el principio de la creación Dios habló y ¿qué sucedió? Desobedecieron. Después, cuando Dios les volvió a hablar a través de la ley, ¿qué hicieron? Volvieron a desobedecer. Después los fariseos conocían la ley, pero ¿qué hicieron? Desobedecieron. Viene Cristo, les dice la verdad, la conocen, y luego ¿qué hacen? La desobedecen. Los cristianos conocemos la palabra, nos convertimos a Cristo, pero seguimos desobedeciendo. ¿Sí? Yo me incluyo. Porque mientras estemos en esta humanidad, vamos a seguir cometiendo errores. Vamos a seguir equivocándonos, consciente o inconscientemente, o sea, es parte de nuestra naturaleza. Entonces podemos entender que una cosa es conocer y la otra es obedecer. Amén. Ahora, entonces regresamos al profeta Oseas, cuando él dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces podemos decir que aquí lo que está diciendo el profeta es, mi pueblo perece por no obedecer la palabra. Es lo que está diciendo aquí el profeta. Perece significa muere, mi pueblo muere o mi pueblo es destruido. Otras versiones dicen, mi pueblo es destruido. No porque no conocían la palabra, sí la conocían, pero no la obedecían. A eso se refiere. Porque siempre se ha entendido que ese pasaje de Oseas es que sí, porque no tenemos conocimiento de la palabra. En general, eso se aplica a un inconverso. Pero allá a cristianos como nosotros, no tiene que ver no necesariamente con conocer la palabra. Aquí va directamente con obedecer. Amén. Así es. Entonces, regresando al Evangelio de San Juan, allá en el capítulo 17, cuando Jesús dice, allá en el versículo 3, cuando Jesús dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, cuando dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, vamos a continuar con eso mismo. El simple hecho de conocer que Dios existe y conocer que Jesús existió, que Jesús murió por mí, solamente el conocer eso me da salvación. Tal vez sí aumente nuestro conocimiento intelectual, pero hasta ahí queda. Entonces, considerando el significado original de lo que estamos viendo de la palabra en hebrea, conocer, que dijimos que se define como obedecer con devoción, pudiéramos leer este pasaje de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te obedezcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Porque con el simple hecho de conocer de acuerdo a nuestro entendimiento de esa palabra, no es así. Implica obediencia. Amén. Entonces, estamos hablando de obediencia, de obedecer con devoción. Y aquí entramos a lo que comentaba en un principio. Este otro ingrediente que es bien importante, como comenté, al igual que el amor, que no se habla, no se enseña en las iglesias,
Este otro ingrediente tiene relación directa con el obedecer con devoción. Entonces, dice ahí en el capítulo 17 de Juan, en el versículo, ¿qué dice el versículo 1? Cuando Jesús, dice que Jesús, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice, levantando los ojos al cielo. ¿Qué empezó a hacer ahí Jesús? A orar. ¿Así es? Empezó a orar. ¿Y cuál fue la oración que Jesús hizo? Esta oración que Jesús hizo, lo hizo porque había en el corazón, en el corazón y en la mente de Jesús, durante esas horas. Algunos le llaman horas de agonía. Ahí podemos ver la importancia de esa palabra. En el versículo 1 vemos que Jesús levanta los ojos al cielo y empieza a orar. Vayamos al versículo 20. En el versículo 20, aquí vamos a verla en la Reina Valera. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vimos el versículo 20, vemos el versículo 21. ¿Qué dice? ¿Para qué? Para que todos sean uno. Esta es una oración que Jesús está haciendo. Jesús está orando. Fíjense, quiero volver a repetir el 20. Jesús está orando y dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros, ¿cómo creímos en Jesús? Porque alguien, por la palabra de alguien que nos compartió, ¿no es así? Cada uno de nosotros, alguien nos compartió. Y aquí está diciendo Jesús, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Dice, para que todos sean uno. Aquí vemos que Jesús está haciendo énfasis en la unidad. Después dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Vuelve a decir en el mismo versículo 21, otra vez, que también ellos sean uno en nosotros. Y luego vuelve a decir, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego dice en el 22, la gloria que me diste, yo les he dado. Y vuelve a decir, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Y vuelve a decir, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, vamos a anotar esto. Versículo 21. En el versículo 21 dice ahí la segunda parte, para que el mundo crea que tú me enviaste, en el versículo 21. Y en el versículo 23 dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, aquí Jesús, en esta versión, usa la palabra para que el mundo crea y el mundo conozca. Entonces, cuando dice que el mundo crea, recordando la definición de la palabra creer, ponerse completamente a disposición de Cristo. Y luego en el 23, para que el mundo conozca, vemos la definición de la palabra conocer, que fue obediencia con devoción. Entonces, pudiéramos leer, entendiendo estas definiciones de estas palabras, pudiéramos leer estos pasajes del versículo 21 y 23. Para que el mundo tenga la confianza y se entregue a mí y se pueda poner a mi disposición, obedeciendo. La palabra, el versículo 23,
ahí cuando leímos, para que el mundo conozca que tú me enviaste, es para que el mundo ahí obedezca, también lo podemos incluir, para que el mundo conozca. Entonces podemos leerlo así, para que el mundo tenga la confianza y se entregue a mí y se pueda poner a mi disposición. Porque ¿cuál es el propósito de nosotros entregarnos a Cristo? Porque ¿saben cuál ha sido el mensaje general de entregar nuestra vida a Cristo? Entrega a tu vida a Cristo y vas a ser salvo. Ese es el mensaje que se da. Como que es muy... pues sí. Y en parte sí lo es, no estoy diciendo que no. Pero se queda ahí. Entregar nuestra vida. Ya entregué mi vida a Cristo y puedo seguir haciendo con mi vida lo que yo quiera. No. Pero es que nos enseña lo demás. Nos enseña de que tengo que obedecer las enseñanzas de Cristo. Entregar mi vida a Cristo implica que yo tengo que obedecer las enseñanzas de Cristo. No nomás decir, si yo ya entregué mi vida a Cristo, hice la oración y ya. Yo sigo viviendo mi vida como siempre la he vivido. No es así. ¿Recuerdan lo que veces anteriores que estuvimos hablando en cuanto cuando hablábamos del amor? ¿Recuerdan? Pero Señor, si yo hice muchos milagros en tu nombre y profecía en tu nombre, ¿recuerdan? O sea, no es solamente decir, ya entregué mi vida a Cristo. Eso es solamente el principio. Sí, es importante. Pero no se queda ahí. No se queda ahí. Entonces, en el versículo 22 es interesante notar algo. Vamos a verlo, el versículo 22. Fíjese lo que dice. Creo que es al final. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjense, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿Cómo está eso? Dice, aquí Jesús está diciendo que Jesús nos dio de su gloria. ¿Para qué? Para que sea uno. Qué interesante. Es interesante lo que está diciendo aquí Jesús. Está orando, diciéndole al Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. El énfasis, Jesús nos está dando de su gloria y lo especifica para qué. Para ser uno, para que haya unidad. Qué interesante, ¿no? Lo especifica. Para que sean uno. No nos está dando su gloria para creernos más espirituales o para creernos más que los demás. No. Ahí en ese aspecto dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. O sea, tiene que ver para esa unidad por la cual Jesús está orando al Padre. Entonces, aquí se está refiriendo Jesús y especificando que Él nos da de su gloria para que seamos uno. Pudiéramos entender, puede haber esa unidad entre nosotros como iglesia solamente por nuestros propios, vamos a decir, méritos como seres humanos. No. Porque mientras estemos en este cuerpo, va a ser difícil. Pero Jesús está diciendo, la gloria que me diste yo les he dado. Entonces, ¿a qué gloria se está refiriendo Jesús?
no es la gloria que Jesús habla ya en Juan 17, el versículo 5, cuando dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. No se está refiriendo a esa gloria. Tampoco la gloria que habla en Juan capítulo 1, el versículo 14, cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. No se está refiriendo tampoco a aquella gloria. Tampoco a la de que nos dice Juan capítulo 12, cuando dice que Jesús le respondió y que dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No se está refiriendo a esa gloria. Se está refiriendo a esa gloria que Jesús sabe, y porque nos lo dice en su palabra, que nosotros tenemos que tener, pero especifica, para que seamos uno. Wow. Recuerdan que allá en el capítulo 15, allá cuando nos habla de la vid, cuando dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Esa gloria que Jesús nos está dando es para poder glorificar al Padre con nuestra vida, con nuestro testimonio. Amén. Entonces, la gloria de los discípulos, nosotros somos parte de esos discípulos. La gloria de los discípulos se manifiesta mientras permanecemos en su amor con Cristo, para con el Padre y para con los unos con nosotros. Nada más. Esta gloria se manifiesta cuando testificamos al mundo a través de la unidad de la iglesia. La unidad que logró Jesús en la cruz por nosotros. Esa es la gloria que se está refiriendo. Entonces, ese es el propósito de esa unión en gloria, cuando Jesús dice que nos ha dado su gloria para que seamos uno. Dice que damos gloria a Dios cuando buscamos y guardamos la unidad. Si no hay unidad en el cuerpo de Cristo, si no hay unidad entre nosotros, de alguna manera, ¿podemos dar gloria a Dios? ¿Es una pregunta? Dice el versículo 23 que leíamos: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí. Ahora, estamos viendo aquí cómo Jesús, a través de esa oración, fue una oración muy específica, orando al Padre por la unidad de la iglesia. ¿En qué momento Jesús hizo esa oración? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Recuerdan? ¿Qué estaba pasando? Estaba en momentos ya de agonía, estaba Jesús. Hizo esa oración por la unidad de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué hizo la oración por la unidad de la iglesia? Pues porque Él, que es Dios, Él sabe que nosotros, como su pueblo, como sus hijos, teníamos que conocer esto, entender esto, porque es muy normal y muy común que no haya unidad dentro de la iglesia, así como no la hay a veces en nuestras propias familias. ¿No tenemos problemas en nuestras propias familias? Pues sí, diferencias, sí. Eso es normal mientras estemos en este cuerpo.
igual con la iglesia. Entonces vemos cómo la Escritura nos hace a referencia en este tema, en ese ingrediente que, como digo, que normalmente no se habla. Lo vemos también en Efesios, en el Efesios capítulo 4. Aquí en Efesios 4 el apóstol Pablo también aquí nos hace una súplica y nos hace un llamado en Efesios 4, ahí en el versículo, en el 1 al 3, cuando nos dice, ahí lo tenemos aquí, yo pues preso en el Señor. Esta la vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven, como dice aquí, una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Ahora, fíjense lo que dice a partir de este versículo 2. ¿Qué nos dice? Sean, ¿qué? Fíjense, sean siempre humildes. Aquí vemos que el apóstol Pablo nos empieza a dar varios ingredientes necesarios para que pueda funcionar bien esa unidad. Para que pueda funcionar bien esa unidad, aquí el apóstol Pablo nos pasa la receta. Sean siempre humildes y ¿qué dice? Y amables. Y luego ¿qué dice? Sean pacientes unos con otros. Qué difícil. O sea, a veces entre esposo y esposa, ser pacientes unos con otros. Y luego dice, y tolérense en las faltas por amor. Este es otro ingrediente, tolérense las faltas por amor. ¿Qué es tolerar? Tolérense. Tolérense. Tenemos que tolerarnos. Así como nos toleramos en el matrimonio, faltas por amor. Y luego en el 3, en la Nueva Traducción Viviente dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y ese mismo versículo 3, yo creo que el que más se nos hace familiar, que en la Reina Valera, cuando dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Recuerdan? Es lo que nos dice en la Reina Valera. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué significa solícitos? Diligentes, afanosos por servir, para atender, para ser agradables, solícitos. Y ahora vayamos hasta el versículo 13. En el versículo 13, de ahí de Efesios 4, de la Nueva Traducción Viviente, ¿qué nos dice? Hasta que todos lleguemos, vamos a ver la Reina Valera, vamos a ver mejor la Reina Valera en estos pasajes. Hasta que todos, sí, dice, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Qué dijimos que significaba conocimiento? Obediencia del Hijo de Dios. Y luego, ¿qué dice en el versículo 15? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado, ¿y qué? Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, vemos como aquí el apóstol, Dios a través del apóstol Pablo, de esta palabra, nos habla, hace en cuanto a la importancia de esa unidad, de ese crecimiento que tenemos que tener como pueblo de Dios, como su iglesia. Entonces, ¿saben que nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia?
Él pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos sobre todo el daño que causan cualquier diferencia, cualquier cosa, porque es normal. Pero antes que nuestras diferencias tenemos que proteger la unidad de la iglesia. ¿Sí sabían? Así tiene que ser. Nosotros podemos tener diferencias, como lo tenemos en el matrimonio. ¿Tenemos diferencias en el matrimonio? Sí. Pero sobre todas las diferencias que podamos tener en el matrimonio están los votos que yo hice cuando vine al altar. ¿Recuerdan? Cuando vinimos al altar. Por eso hacemos énfasis en las bodas, los votos que nos hacemos. Porque no lo hicimos nomás de persona a persona, sino son de persona para con Dios, cada quien. De persona a persona, pero también cada quien individual para con Dios. Por eso es la importancia. Así es que, ahora, ¿cómo podemos conservar esa unidad? En un lugar donde habemos personas de distintas nacionalidades, de distintas costumbres, de distintas ideas, distintos trasfondos, distintas formas de pensar, distintas formas de actuar. ¿Cómo podemos conservar esa unidad? ¿Cómo? Fíjense lo que dice, amándonos unos a los otros. Amén. ¿Sí? La Escritura nos da la respuesta en muchos pasajes, lo encontramos. Romanos 14, aquí vamos a ver, ahí en el versículo 17 al 19, en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 14, versículo 17, nos dice, pues el reino de Dios, es la Nueva Traducción Viviente, no se trata de lo que comemos o obedecemos, o de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu. Luego dice el 18, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, fíjese lo que dice aquí, dice esta versión, por lo tanto, ¿qué dice? Procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Aquí en esta traducción, usa la palabra procuremos. La Reina Valera en ese mismo pasaje usa la palabra, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Otra versión, la palabra de Dios para todos, nos dice, hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. Otra versión dice, esforcémonos. Otra versión dice, busquemos. Entonces, si nosotros no procuramos, no seguimos, no hacemos, no nos esforzamos o no buscamos esa unidad a la cual Cristo y su palabra nos llama a vivir dentro de su iglesia, de su cuerpo. Si nosotros no estamos haciendo eso, procurar, seguir, hacer, esforzarse, entonces, si no lo hacemos, solo estamos conociendo su palabra, pero no la estamos obedeciendo. ¿Se entiende? Si nosotros no estamos esforzándonos, porque va a implicar esforzarnos, sí, es normal, va a implicar esforzarnos. ¿Qué implica el esforzarnos, el buscar tener esa unidad? Así como nos esforzamos en la familia, en el matrimonio, implica en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Porque no es fácil. ¿Qué implica? Implica que tenemos que morir a nosotros mismos en muchas cosas. Y si nos es más fácil decir, no, pues mejor ya no me aparezco por ahí. Pero
Entonces, Dios está tratando conmigo a través de eso. Y si Dios está tratando conmigo y yo rehuyo, pues entonces no estoy dejando que Dios haga esa obra que Dios está haciendo en mí a través de esas situaciones, de esas circunstancias, que es normal. Ahí Dios está tratando conmigo. Y si yo evito, mejor me hago a un lado. Pues sí, yo me puedo hacer a un lado, pero entonces voy a estancarme en esa madurez, me voy a estancar en ese crecimiento que Dios quiere que Dios me está dando a través de aquella circunstancia, a través de aquella situación. No hay de otra forma. No hay otra forma. Yo no puedo, bueno, sí puedo, yo me puedo esquivar. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, como decimos la vez pasada. Los hermanos me caen bien gordos. ¿Qué va a decir el Señor? No es posible que pases. No, esa copa no va a pasar, no es posible. Tienes que pasar. Tienes que tomar de esa copa. Porque a través de eso Dios está tratando conmigo. ¿Somos perfectos? Nadie somos perfectos. A través de la imperfección de mi esposa, Dios me ha hecho madurar. Y a través de la imperfección mía, Dios ha hecho madurar a mi esposa. Así es. Entonces, pero si nosotros empezamos o queremos evitar, entonces me voy a quedar estancado. ¿Se entiende? Entonces, dice Efesios 4, como cristianos compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo, un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida, el mismo futuro que todo nos espera como hijos de Dios, como cristianos. Entonces, como si yo no estoy dispuesto a guardar, a buscar esa unidad, entonces estoy estancado, me voy a estancar. Eso es, y eso es muy común, a todos nos pasa. Nadie nos escapamos de esas cosas. Esa es parte. Es como decir que matrimonio, sí, un matrimonio que diga, no, nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros siempre hemos estado bien. ¿Será cierto? Entonces, Dios quiere unidad, no uniformidad. Por eso Jesús oró para que todos sean uno, para que sean perfectos en unidad. Y el apóstol Pablo, vimos cómo nos alienta, dice, en cuanto a la unidad, la importancia de la unidad. Fíjense, las personas, y esto sucede mucho, hay personas que se desilusionan con la iglesia por muchas razones. Se desilusionan con la iglesia por muchas razones. Dice, conflictos, heridas, hipocresía, legalismo, son muchas razones que hay. Y las personas se desilusionan. Pero en lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a ti y a mí. O sea, ¿nos lastimamos unos a otros? Sí, a veces. A veces en forma intencional, otras veces sin intención. ¿Por qué? Porque somos pecadores redimidos. O sea, la reconciliación, no la evasión, es el camino para que sea formado en nosotros un carácter más fuerte y una comunión más profunda
como hermanos y como iglesia, como un cuerpo que somos en Cristo. Leía de un misionero alemán que él fue martirizado por resistirse a los nazis en aquel entonces. Él escribió un libro sobre la comunión entre los hermanos y dice que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno porque destruye nuestras falsas expectativas de la perfección, de que hay iglesias perfectas. Por eso dice que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno. Y luego comenta en ese libro, todas las iglesias podrían poner un letrero que diga, no es necesario ser perfecto para entrar a esta iglesia. Este lugar es solamente para los que admiten que son pecadores, que necesitan de la gracia divina y que quieren crecer en el camino de Dios. Amén, ¿verdad? Amén. Así es que, hermanos, tenemos que decidirnos a animar más que a criticar. Claro, con la actitud correcta. Dios nos advierte a través de su palabra, una y otra vez, no debemos criticarnos, no debemos compararnos, no debemos juzgarnos. Una y otra vez lo vemos en su palabra. Pero ¿qué sucede? Es muy común que consciente o inconscientemente lo hacemos. Pero bueno, por eso está la palabra, por eso Dios nos habla, nos da su palabra, para que tal vez lo hemos leído, pero no nos acordamos. Bueno, aquí la palabra no nos recuerda. ¿Qué dice Santiago 4:11? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Nosotros no somos jueces. Si dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura, dice, de la ley y juzga a la ley. Pero nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? ¿Verdad que no? Veamos lo que ahí mismo dice. Bueno, Santiago, no lo vamos a ver aquí en la pantalla. Santiago en el capítulo 5, versículo 9 es interesante que dice, vamos a ponerlo, no lo quería ver, pero vamos a ponerlo. Y es interesante. Versículo 9, 5:9. Fíjense. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Wow. Dice la Nueva Traducción Viviente, no os quejéis unos contra otros para que no seas condenados. O sea que yo lo estaba leyendo este pasaje y dije, o sea que cuando yo me estoy quejando de algún hermano, por la que sea, por la situación que sea, puedo ser condenado. Y fue lo que yo estaba entendiendo. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, qué fuerte. No se quejen unos de otros o serán juzgados. Acá esta versión dice, o serán condenados. Porque nos quejamos. Ay. Y yo dije, de veras, Señor, pero pues es normal, ¿no? Que yo me queje. Ay. ¿Y saben qué fue lo que vino a mi mente? Porque no debes de quejarte, debes de orar por aquella situación que te hace que te quejes. Ora. Y yo dije, wow. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando está diciendo, no os quejéis unos contra otros? Cuando yo juzgo a otro creyente, pasan varias cosas. Ya vamos a terminar. Cuando dice, o serán condenados. Si yo juzgo a otro creyente, pierdo mi comunión con Dios. Saco a relucir mi propio orgullo o inseguridad. Me coloco bajo el juicio de Dios porque dice que vamos a ser condenados. Daño la comunión de la iglesia y doy mal testimonio para los demás, tanto cristianos como no cristianos. ¿Sucede? Sí. Entonces, bueno, como normalmente no se habla de este tema, gracias a Dios por su palabra,
La Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos, ¿verdad? El trabajo del diablo consiste en culpar, quejarse, dividir, criticar a los hermanos de la familia de Dios. Así es. Entonces, si ese es el trabajo del diablo, cuidémonos de no ser tan misericordiosos nosotros con el diablo, que tal vez, sin darnos cuenta, le estemos ayudando a hacer ese trabajo a través de eso. Entonces, aquí Dios nos está hablando. Y ya, esto va a ser lo último. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice en la Reina Valera. Digo pues, dice el versículo 16. En Reina Valera, así es. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego aquí vemos, nos va a dar una lista. Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Fíjense lo que dice el 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y luego aquí da una lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Da toda una lista. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice al final. Ahora, fíjese, veamos el 16 de nuevo. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego, en el 19, vimos que dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y las obras de la carne, aquí pone, vamos a decir, revuelta las obras de la carne. Pone adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, borracheras, homicidios, orgías. Nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿estoy dentro de esa lista? Adulterio, fornicación, inmundicia. Yo creo que la mayoría podríamos decir, no, yo no estoy dentro de esa lista. Pero como en esa lista está revuelta en otras cosas que dice, aquí hay otra lista que dice que está dentro de las mismas que nosotros nos consideramos como que nosotros, yo no estoy participando en nada de eso, de hechicería, ni borracheras, ni orgías, nada de eso. Pero también habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. La pone junto con las otras. ¿A qué le está llamando? ¿Cómo le llaman a esta lista? Deseos de la carne. ¿Cómo yo puedo saber si estoy dentro de esa otra lista? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Bueno, dice el 19, manifiestas son las obras de la carne. Cuando dice manifiestas, palabra la definición de la palabra manifiestas, que es evidente, que se ve, se percibe con claridad, es algo que no podemos ocultar. Por ejemplo, si hay en mí enemistad es contrario a amistad. Personas con quien yo no quiero tener amistad, no quiero convivir con ellas, no quiero estar con ellas, eso es enemistad. Contienda, pelea, riña, disensiones, falta de acuerdo, falta de aceptación de una situación. Entonces, si algo de esto hay en mí, quiere decir que hay obras de la carne que estoy practicando. Por eso dice el 16, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿quiere decir esto que estoy cediendo a un deseo de la carne? Si en mí hay enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Si esto hay en mí, entonces quiere decir que hay
obras de la carne que yo estoy practicando. Entonces, si algo de esto hay en mí, es manifiesto que conozco la palabra, pero no la estoy obedeciendo. Por eso después, más adelante, nos dice la Escritura del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todo lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, de esas dos listas, de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, ¿en dónde yo me identifico más? ¿Con las obras de la carne o del fruto del Espíritu? Así es que, hermanos, implica sí responsabilidad a cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Implica responsabilidad a cada uno de nosotros de proteger, de promover la unidad de la iglesia, por la cual Cristo oró y murió. Amén. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Tenemos que hacer un esfuerzo? Sí. Todos. Ese es un esfuerzo que implica, porque a través de ese esfuerzo Dios está tratando conmigo. Dios va a tratar y está tratando conmigo. A veces tenemos que hacer y pensar qué es lo mejor para la iglesia, no lo mejor para mí. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Wow. Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libres.